¿Alguna vez te has detenido a observar a los lobos? No a esos que aúllan y corren en manada, sino al que se mueve en el silencio de la noche, al que observa desde las sombras, con la mandíbula relajada, sin necesidad de demostrar su fuerza. Ese lobo es el que todos respetan, no por su ferocidad, sino por su presencia. Y esa, amigo mío, es la lección que la mayoría de los hombres ha olvidado. Vivimos en un mundo de gritos, gritos en redes sociales, gritos en la política, gritos en las conversaciones. Todos corren para llenar el vacío, para justificar su existencia, para probar su valor. Pero la prueba, la verdadera prueba, no está en lo que gritas, sino en lo que guardas. Está en la calma que mantienes cuando todos a tu alrededor pierden la cabeza. El verdadero poder, el poder que no se mendiga ni se compra, reside en el abismo del silencio. Nietzsche, ese viejo león de la filosofía, lo dijo sin rodeos. La intensidad del silencio muchas veces es superior a la violencia de la palabra. Maquiavelo, con su mente afilada como un bisturí, te recordaría que la apariencia de control es tan importante o incluso más que el control mismo. Y este es el punto que la mayoría falla en entender. El hombre que domina el silencio no es el que tiene miedo de hablar, sino el que sabe que su voz es una moneda de oro. La usa solo cuando vale la pena. El resto del tiempo deja que su quietud hable por él. Deja que la gente interprete, que se inquiete, que se pregunte. Todos hemos estado allí, respondiendo un mensaje de inmediato, justificando lo que nadie preguntó, cediendo terreno cuando debíamos ser firmes. Y después, ese fantasma llamado arrepentimiento susurra: "Te vendiste barato". Este video no es para los que buscan ser el centro de atención, es para los que están cansados de ser predecibles, para quienes quieren dejar de ser una reacción y convertirse en una fuerza. Hoy, en La Máscara de Edipo, vamos a desenterrar lo que Maquiavelo llamaría la máscara silenciosa del dominio. Pero ten cuidado, este no es un viaje para aprender a manipular a los demás, es un viaje para que aprendas a dominarte a ti mismo, a ser el ancla inamovible en el mar de la locura. Respira profundo, el viaje comienza ahora. Imagina una sala llena de ruido. Gente gesticulando, hablando por encima del otro, debatiendo sobre trivialidades. En una esquina, un hombre observa. No sonríe de forma forzada, no busca la atención, no se apresura a llenar el vacío de las pausas, y aún así, todos sienten su presencia. Él es el epicentro invisible. El que no necesita hacer ruido para ser escuchado. Él es, amigo mío, el silencio peligroso. La confianza, la verdadera, no necesita aplausos, no se justifica, no intenta convencer, simplemente es. En la era del exceso de información, donde todos están siempre diciendo algo, el silencio se ha vuelto un escándalo, la pausa un signo de debilidad. Pero lo que pocos perciben es que el silencio, cuando nace de una convicción profunda, no es una ausencia, es una presencia amplificada. Piensa en todas las veces que reaccionaste de forma impulsiva, ese mensaje que no debiste enviar, esa respuesta cortante que solo reveló tu inseguridad, esa justificación innecesaria que imploraba por validación. Cada una de esas pequeñas reacciones fueron retiros de tu propio capital emocional.
Te hiciste más pequeño, menos misterioso, menos formidable. Y aquí es donde Maquiavelo vuelve a susurrar al oído. Él decía que un príncipe debe parecer firme, incluso cuando su mundo se derrumba. Fíjate en la palabra, parecer. La realidad, para el juego del poder, importa menos que la percepción. Si pareces inquebrantable a los ojos del mundo, lo eres. Y los ojos de la gente, te lo aseguro, moldean la realidad más que cualquier hecho. El hombre que domina el silencio, domina el tiempo. Él dicta el ritmo de la conversación, de la negociación, del conflicto. Cuando por fin decide hablar, todos escuchan. No por respeto inmediato, sino por una curiosidad casi morbosa. ¿Qué estará pensando? Y lo más irónico es que a veces no está pensando en nada, simplemente es el vacío entre las palabras. Y en ese espacio, en esa quietud, nace el misterio. Y donde hay misterio, hay poder. Ser no reactivo es una de las formas más sofisticadas de control. No porque seas frío o insensible, sino porque eres intencional. Es la diferencia abismal entre el indiferente y el confiado. El primero evita sentir. El segundo siente y elige no reaccionar. Es una elección consciente, una muestra de dominio total sobre tu propio sistema nervioso. ¿Y sabes qué es lo más desorientador para la mayoría de las personas? Que están desesperadas por una señal, un gesto, una mirada, un desliz. Cuando no les das nada, ellas proyectan todo. Te conviertes en un espejo. Y lo que ven en ese reflejo es lo que más temen, su propia inseguridad y su necesidad de control. El silencio cultivado con conciencia se convierte en una armadura, pero también en un filo. Mientras los demás corren con las espadas levantadas, tú observas, calculas, esperas, y en el momento exacto actúas. Porque la verdadera confianza no tiene prisa. Sabe que todo lo que es sólido permanece. Si algo dentro de ti se siente inquieto ahora, es porque tu propio silencio, tu propia calma interior, está cansada de ser ignorada. Y eso, amigo mío, es apenas el comienzo. Maquiavelo nunca escribió para los débiles. Sus palabras no fueron hechas para consolar, sino para desenmascarar. En su mundo, el poder no era un ideal abstracto, sino un engranaje frío e implacable, movido por la percepción. Quien quisiera sobrevivir en ese juego de sombras debía entender una regla simple. El control no necesita ser real, siempre y cuando parezca inquebrantable. Un líder que tiembla, aunque sea por dentro, invita a los buitres. Un hombre que reacciona con desesperación entrega su propia yugular. Pero hay algo más sutil en su lección. Maquiavelo no solo nos enseña a disimular el miedo, nos invita a manipularlo, a dominar la propia expresión para que incluso frente al colapso, el mundo vea únicamente serenidad. Y es ahí donde la nonchalance se convierte en un arma política. El silencio, la pausa, la mirada impenetrable son escudos invisibles. En la lógica maquiavélica, lo más peligroso no es lo que amenaza a gritos, sino lo que observa en silencio. Porque a ese nadie sabe cuándo actuará. Y ese miedo constante es un trono muy cómodo para quien sabe usarlo. Él decía que un príncipe debe aprender a ser amado y temido, pero si tiene que elegir, que sea temido. Sin embargo, el temor eficaz no proviene del terror explícito, sino del aura de imprevisibilidad. El hombre que no reacciona como los demás esperan, desequilibra todos los juegos.
Y esto no es solo para reyes y tiranos. Este principio se aplica a tu vida diaria, a los pasillos de la oficina, a las discusiones con tu pareja, a los enfrentamientos cotidianos donde las reputaciones se definen por pequeñas reacciones. Ser no reactivo, parecer inquebrantable, es una declaración de poder. Y el poder al final siempre se trata de percepción. Maquiavelo veía al ser humano como un animal predecible en su ansiedad. Sabía que quien domina su propia ansiedad domina a los demás. El que permanece sereno en medio de la turbulencia se convierte en el ancla invisible que todos buscan. Y curiosamente, eso no exige gran elocuencia ni un exceso de carisma. A veces exige solo la disciplina de permanecer inmóvil mientras los otros corren a protegerse. Hay algo profundamente inquietante en alguien que no reacciona, que escucha un insulto sin inmutarse, que presencia una injusticia y no se apresura a justificarse, que recibe una amenaza y no altera su respiración. Ese tipo de presencia desconcierta porque estamos acostumbrados a respuestas, a gritos, a algún tipo de ruido que nos diga «te escuché y estoy afectado». La nonchalance corta ese hilo invisible de la expectativa, crea un vacío emocional donde antes existía previsibilidad. Y ese vacío, amigo mío, es el lugar donde la mente del otro comienza a destruirse sola. La psicología de la calma no tiene nada que ver con la indiferencia, es estrategia, es el dominio de tu propio sistema nervioso, transformando tu cuerpo en una fortaleza donde cada reacción es decidida, no permitida. La mayoría de las personas vive en un estado de alerta constante, confunden reactividad con presencia, pero el verdadero poder está en quien rompe ese ciclo, en quien observa al otro explotar de emoción y no le ofrece el reflejo que tanto desea. Cuando niegas el estímulo emocional que el otro busca, algo fascinante sucede. Él se proyecta en ti. Empieza a inventar intenciones, a interpretar significados, a construir hipótesis, y con eso se pierde. Tú, en cambio, permaneces inmóvil como un espejo en blanco. El inseguro necesita confirmar que está en control, por eso habla de más, gesticula de más. Pero el verdaderamente confiado no necesita ser leído, porque sabe que lo que importa no es lo que el otro entiende, sino lo que él mismo sostiene internamente. Esa calma desarma, incomoda, desorienta. El manipulador que vive de la reactividad ajena pierde su arma más poderosa cuando se encuentra con alguien que no muerde el anzuelo. Por eso, los más grandes negociadores del mundo entrenan el silencio. Los grandes estrategas aprenden a respirar despacio bajo presión. Los líderes que más imponen respeto son aquellos que saben esperar. Porque en el campo de la mente, quien se mueve primero, generalmente, pierde. No necesitas saber todas las respuestas, pero necesitas parecer que no dudas. No necesitas tener un plan infalible, pero necesitas parecer que tienes tiempo. Porque en la psicología humana, la percepción de estabilidad es tan poderosa como la estabilidad real. Ser calmado no es una virtud pasiva, es un acto de guerra mental. Estás diciendo sin palabras, nada de lo que hagas me saca de mi centro. Y esa afirmación silenciosa es la forma más alta de provocación. Toda armadura, por más bella que sea, tiene un costo. Al principio protege, pero con el tiempo empieza a pesar. Lo que era protección se convierte en prisión. Así es también la nonchalance. Cuando te vuelves un maestro en controlar tus reacciones, la gente te respeta más, te prueba menos. Pero si ese control se convierte en un hábito ciego, corres el riesgo de dejar de sentir, de confundir serenidad con aislamiento y de perderte dentro de tu propio personaje. Hay quienes pasan tanto tiempo fingiendo autosuficiencia que olvidan lo que es ser vulnerable.
quienes se vuelven tan buenos en no reaccionar que ya no saben cómo responder con el corazón. Y entonces la nonchalance pierde su propósito, porque el objetivo nunca fue esconderse del mundo, sino elegir cuándo y cómo mostrarse. Maquiavelo jamás sugirió que un líder estuviera hecho de piedra. Al contrario, sabía que hay momentos en los que un gesto de humanidad conquista más que 1000 demostraciones de fuerza. El secreto está en la elección. Ser vulnerable cuando eso construya lealtad. Ser firme cuando la situación lo exige. Ser hielo y fuego dependiendo del terreno. Pero muchos se equivocan por exceso. Se ponen la armadura y nunca más se la quitan. Crean una imagen tan inquebrantable que terminan siendo inalcanzables. Y eso, en lugar de inspirar respeto, genera resentimiento. Lo que el ser humano más desea en el fondo no es el poder del otro, sino el reconocimiento. La sensación de que el otro, aún siendo fuerte, todavía siente, todavía escucha, todavía le importa. Si nunca sangras, ¿cómo confiarán en que eres real? Si nunca te desarmas, ¿cómo sabrán que eres humano? La nonchalance es una herramienta, no una identidad. Debe usarse con propósito, no vestirse como piel. Porque si te vuelves dependiente de ella, te esconderás detrás del silencio, incluso cuando el mundo necesite tu voz. Y hay otro riesgo aún más silencioso: creer demasiado en tu propia imagen. Cuando empiezas a confundir la máscara con el rostro, ya no hay retorno. Te convences de que no puedes errar, no puedes vacilar, no puedes mostrar debilidad. Y en lugar de dominar el juego, te vuelves prisionero de él. Un hombre que no siente, no lidera, solo se aísla. Es necesario saber cuándo quitarse la armadura, con quien importa, con quien merece ver lo que hay debajo del acero. Porque al final, la mayor prueba de poder no es parecer intocable, es ser lo suficientemente fuerte para, a veces, dejarse tocar. Entonces, ¿qué queda cuando el ruido se apaga? Después de todo lo que hemos dicho sobre el silencio como arma, la calma como escudo, la no reacción como dominio, la pregunta más importante no es cómo dominar al otro, sino cómo no perderte a ti mismo en este juego. Has visto que el poder verdadero no se grita, se impone con la serenidad de quien conoce su propio valor. Que la nonchalance no es frialdad, sino una danza silenciosa con el tiempo, la mente y la percepción. Que Maquiavelo, al hablar de príncipes y reinos, también hablaba de nosotros, de las pequeñas guerras diarias que libramos entre lo que sentimos y lo que mostramos. Pero más importante que todo eso es saber regresar. Regresar hacia adentro, regresar a la parte de ti que todavía siente, regresar al punto donde el silencio es elección y no prisión. La vida no exige que seas inquebrantable todo el tiempo, exige que sepas cuándo sostener y cuándo soltar, cuándo callar y cuándo decir lo que necesita ser dicho, aunque la voz te tiemble. Ser verdaderamente confiado no es estar por encima del mundo, sino saber permanecer entero incluso cuando el mundo intenta dividirte. Si eres capaz de escuchar esto en lo profundo de la madrugada, cuando nadie más está mirando, quizá te des cuenta de que el verdadero dominio nunca fue sobre los otros, fue sobre ti mismo. Mientras escribía este guión, recordé una noche en la que tuve que callar cuando todo en mí quería gritar. Era una de esas situaciones en las que la injusticia parece escupirte en la cara, y tú instintivamente quieres reaccionar, quieres explicarte, quieres arrancarle a la otra persona algún tipo de arrepentimiento. Pero respiré, me quedé en silencio, y en ese silencio algo cambió, no en el otro, en mí.
Ahí entendí cuánto el control sobre uno mismo puede ser más poderoso que cualquier victoria momentánea. Y eso fue lo que quise compartir contigo aquí, no como un consejo frío, sino como un susurro entre sobrevivientes. Porque al final, todos estamos intentando descubrir cómo mantener nuestra dignidad en un mundo que vive poniendo a prueba nuestros límites. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Es raro encontrar a alguien dispuesto a sumergirse en la profundidad, a pensar con calma, a dejarse tocar por ideas que incomodan antes de consolar. Tal vez nunca nos encontremos en persona, pero si este video te ayudó a recordar quién eres cuando estás en silencio, entonces de alguna manera la conexión sucedió. Y por eso te agradezco mucho. Ahora que ya entendiste el poder del silencio, no te vayas en silencio, ¿verdad? Deja un comentario abajo con una sola palabra que describa cómo te sientes ahora mismo. Puede ser calma, inquietud, entendimiento, lo que sea que este video haya despertado en ti. Así creamos un hilo de conversación sin necesidad de gritos. Si este tipo de contenido te resuena, si te sientes parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de las máscaras, suscríbete al canal La Máscara de Edipo y activa la campanita. Te aseguro que la próxima vez que aparezca con algo, querrás estar preparado. Y si de verdad quieres profundizar en el dominio de tu propia mente, en la descripción y en el primer comentario fijado, encontrarás el enlace a un video especial que preparamos para ti. En él explicamos un método de transformación mental utilizado por estrategas y filósofos, una combinación de ciencia, psicología y sabiduría antigua que te dará más claridad, disciplina y control emocional. Es un viaje interno que vale la pena. Recuerda, estos videos que aparecen en pantalla no están aquí por casualidad. Uno de ellos puede revelar lo que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Y el otro, bueno, digamos que toca una herida que pensabas que ya estaba cerrada. Elige con sabiduría o no elijas. A veces lo que evitas es justamente lo que más necesitas escuchar. Nos vemos del otro lado o en el silencio, donde todo comienza.